Saludos amigos. Nuestro vídeo de hoy no es un vídeo sobre la historia, aunque forme parte de la historia naturalmente, sino una visión personal de lo que se ha dado en llamar las crisis bancarias en España y que particularmente hemos vivido en los últimos años y que ha convulsionado y de qué manera todo el entorno económico no solo de España sino de buena parte del mundo. Por lo tanto, yo lo que voy a trasladar es mi visión personal de cuáles fueron, según mi opinión, las causas que llevaron, que fueron enlazándose unas con otras, hasta llegar a la situación en la que en estos momentos, pasados ya muchos años, aún se continúa, aunque solo sea de forma parcial. Por lo tanto, esta es una simple opinión, aceptable o no aceptable, y por supuesto discutible por quienes tengan intención o tengan interés en dar una visión diferente de qué es lo que ocurrió, porque yo evidentemente tengo una visión parcial, una visión concreta, vivida personalmente, pero que no es la historia, por supuesto, ni es toda la historia. En fin, no es un audio aburrido, ¿eh? Aunque parezca que todo esto de las finanzas es una cosa muy complicada y para gente de números, no, esto es una traslación para personas que no están metidas en el mundo financiero, para que de alguna manera puedan comprender cuál fue el parte de la problemática que se suscitó en la llamada crisis inmobiliaria, que realmente no fue una crisis inmobiliaria, fue una crisis financiera, pero en fin, eso ya sería mucho más complicado y más difícil de entender por los que no estén metidos directamente en el mundo de la finanza. En fin, como siempre os digo, si os gusta lo podéis compartir y suscribiros a mi canal. Un saludo y hasta la próxima. Saludos amigos y buenos días. Hoy es domingo y en este nuevo audio que comienza en este momento vamos a dar un giro de 180 grados en cuanto a temática y en cuanto a tiempo se refiere. Habitualmente mis audios pues han versado sobre épocas pasadas, centrándome en la Edad Media casi siempre, viendo la influencia de reyes, reinas y personajes religiosos o políticos de trascendencia tiempos atrás, pero en este vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos a situar en los finales del siglo XX y en los comienzos del siglo XXI. No va a tratar de política, ni de gobernantes, ni de gobiernos, ni de reyes. Va a tratar de bancos. Sí, de bancos. Porque desde el año 1977, por alguna curiosa razón, los españoles hemos tenido que convivir y en muchas ocasiones padecer las llamadas crisis bancarias. Unas crisis bancarias que se han ido enlazando en el tiempo con algún lapsus de tranquilidad y sosiego, pero que no ha durado demasiado. Con la llegada de la democracia, no sé si eso ha tenido algo que ver, comienzan a producirse en España las llamadas crisis bancarias. Crisis bancarias de mayor o menor intensidad, pero que de una u otra manera han afectado tanto a las entidades afectadas como al conjunto general del sistema financiero y, cómo no, a los ciudadanos, tanto en su vertiente de accionistas como en su papel de depositante. Las crisis, digamos que se pueden hacer tres grandes fechas, tres grandes grupos, porque hacer y bajar al entorno de crisis institucionales particulares pues sería demasiado prolijo, pero haberlas ha habido, por ejemplo Banco Coca, Banco de Navarra, etc. Pero nos vamos a fijar nosotros en las grandes crisis que han afectado a todo el entorno nacional y por ello tienen una relevancia histórica importante, porque aunque sea un tema que los libros de historia no suelen tratar,
Este tipo de crisis han afectado a toda la sociedad, de la misma manera que han afectado malos gobiernos o malos reinados. Por lo tanto, yo reivindico su espacio en el mundo de la historia, en el mundo de los historiadores, y no únicamente en el mundo de los economistas, que hemos analizado desde diversas vertientes las causas de esas crisis y hemos dado las soluciones, sino que creo que merece la pena el hacer un esfuerzo histórico por contextualizar y estudiar a fondo esas causas que han llevado a que desde el año 1977 en España haya habido pues una práctica cadena de crisis institucionales que aún hoy día, estamos en el día 7 de marzo del 2021, una crisis que aún permanece agravada no solo porque la solución al inicio de esa crisis, que se inició, por dar una fecha de referencia, en el año 2007, 14 años después, o casi 15 años después, está aún vigente. Vigente por cuestiones añadidas, no imputables a lo que es el propio sistema financiero, sino porque han causado una grave repercusión la llamada pandemia COVID-19. Desde el año 1977 vamos a ir haciendo un rápido recorrido por las posibles causas y las consecuencias que tuvieron tanto para el sistema financiero como para el entorno social español. Por mis conocimientos y por mi experiencia vital, voy a centrarme fundamentalmente en la llamada crisis inmobiliaria que se desató, por dar un punto de referencia, como decía antes, en el año 2007, y que trajo como consecuencia la práctica desaparición de todas las cajas de ahorros que existían en España. Unas entidades centenarias que habían funcionado razonablemente bien, que tenían una clientela fiel, pero que por cosas que explicaré un poquito más adelante, han caído en el pozo donde no han podido salir. Un pozo en el que, a pesar de todas las, digamos, tantos juegos malabares jurídicos como se han hecho con ellas, aún permanecen y tienen graves problemas de subsistencia. Unos problemas que se están solucionando, yo creo que no se están solucionando, pero en fin, tampoco hay que ser demasiado derrotista, a costa de eliminación de servicios a los clientes y a costa de destrucción de empleo del sector. Son ajustes que tratan, en la medida de lo posible y siempre pensando en positivo, salvar esas instituciones centenarias que ya no existen como cajas de ahorro, sino que han debido ser transformadas en bancos y que tienen en este momento una situación financiera y económica no excesivamente boyante ni excesivamente clara. Porque el sistema financiero español no ha sido atacado no únicamente por sus malas gestiones, sino que parece que como al árbol caído todo el mundo hace leña de él, ha sido objeto de todo tipo de ataques que aún permanecen, en el cual se han venido a sumar a sus propias dificultades financieras cuestiones jurídicas que les están obligando a asumir costes que nunca antes había asumido, lo que ha encarecido naturalmente sus costes de producción, y hacerse cargo de retroacciones de cláusulas que los tribunales han determinado después de décadas y décadas de estarse siendo aplicadas, como que han sido cláusulas abusivas. No seré yo quien ponga en cuestión las decisiones judiciales, pero sí hay que tener en cuenta que esas llamadas cláusulas abusivas contaban con el
el respaldo y el beneplácito de todo tipo de instituciones, tanto las supervisoras como el Banco de España, como las legales de notarios y registradores de la propiedad, que no han puesto en ningún lugar ni en ningún caso reparo alguno sobre la legalidad de dichas cláusulas. Ha sido un bocado muy interesante para algunos grupos, digamos, de interés jurídico, que han llevado a que las cuentas de resultado sigo hablando de las cajas de ahorros, ya bancos, que estaban en situaciones muy comprometidas y que han tenido que hacer enormes esfuerzos para devolver las ayudas que recibieron del Fondo de Regulación Bancaria, pues se ven obligadas a tener que recortar todo tipo de costes, fundamentalmente costes salariales, costes sociales y costes laborales. Bien, tras esta pequeña introducción, pues iremos desgranando las crisis anteriores. Lo haré muy de pasada, porque digamos que ya no tienen más virtualidad que la curiosidad histórica de lo que ocurrió a partir del año 1977, para centrarme en lo que desde mi óptica fueron las causas principales de la caída de las cajas de ahorro y su práctica desaparición del sistema financiero español en la actualidad. Las crisis bancarias en España las podemos dividir en tres grandes grupos para no hacer la cuestión demasiado puntillosa. La primera crisis, quizá la más larga en el tiempo, a excepción de la que estamos viviendo en este momento, es la que nace en 1977, que realmente dura pues casi hasta el año 1985, en cuyo periodo hay un hecho destacable que, aunque no puede decirse que sea una crisis financiera sectorial, pero que sí tuvo una extraordinaria relevancia en el mundo tanto financiero como empresarial. Me refiero a la expropiación de Rumasa, que ocurrió en el año 1983. Después del año 1985, en el que, parecía que las aguas volvían a su cauce, surgió un tema puntual, pero que, por ser la entidad afectada en aquel momento, creo que la más importante del país, tuvo una relevancia extraordinaria. Me refiero a la crisis que sufrió el Banco Español de Crédito, Banesto, que en aquellos momentos estaba dirigido o gobernado por una persona, Mario Conde, que la tal crisis bancaria pues terminó con su trayectoria profesional y, por supuesto, con sus huesos en la cárcel. El siguiente grupo de crisis es la que tenemos y la que vivimos en la actualidad, que es la que se inició en el año 2007. Pero debemos hacer, desde la óptica de las cajas de ahorros, un posicionamiento de situaciones en cada una de estas crisis. En la crisis de 1977 trajo como consecuencia la liberalización de las actividades que las cajas de ahorros podían realizar en el contexto financiero. Hasta ese momento sus actividades estaban reguladas y estaban limitadas a una determinada serie de operaciones que estaban alejadas del ámbito comercial o el ámbito industrial. Su presencia en el mundo empresarial era muy escasa y su clientela se fundamentaba en personas de medio nivel bajo, trabajadores, jubilados, y su actividad prestamista pues se llevaba de alguna manera un poco de andar por casa. Una manera de gestionar sus operaciones muy paternalista, que tendría sus dificultades cuando el Banco de España en el año 1981 sacó una circular
que regulaba todo este tipo de operaciones. Como digo, las cajas de ahorros abrieron el campo de actuación, lo cual les llevó a entrar en un terreno para ellos desconocido. Las personas que dirigían y trabajaban en las cajas de ahorros pues no tenían conocimientos de lo que era el negocio comercial ni lo que era el negocio industrial. Para ellos su actividad fundamental era la captación del ahorro y la de dar pequeños préstamos y financiar las viviendas de protección oficial. Porque la mayoría del resto de sus recursos pues estaban invertidos en los llamados coeficientes de inversión obligatoria, los coeficientes de caja y la mayoría de todo su pasivo invertido en el banco, en el sistema interbancario, que le producía muy buenos beneficios sin que hubiera que realizar ningún tipo de actividad empresarial más allá de un sota, caballo y rey que se hacía todos los días. Cuando en 1981 el Banco de España se dio cuenta de que quizás no había sido demasiado prudente al abrir el melón de la entrada en el riesgo industrial y comercial de las cajas de ahorros, sacó una circular que era muy famosa en el sector, que era la conocida como Circular 4 de 1980. Esta Circular 4 imponía muchas restricciones sobre las carteras de crédito. Unas carteras de crédito que las cajas de ahorro tenían una particular forma de funcionar, sobre todo en los préstamos personales. Había una costumbre muy arraigada en la que se obligaba de alguna manera únicamente a los prestatarios a la satisfacción de los intereses devengados. Con lo cual las carteras de préstamo quedaban de alguna manera sumidas en un limbo en el que nunca se amortizaban o se amortizaban en cantidades muy pequeñas. Como digo, el perfil del cliente de las cajas de ahorro era un perfil de clase media-baja que no siempre contaba con los recursos suficientes para hacer frente a las amortizaciones de las obligaciones contraídas. Pero las cajas de ahorro eran muy paternalistas, sus cuentas de resultado no sufrían porque no se amortizaran las cantidades, puesto que sus tesorerías, su liquidez era más que abundante y, bueno, pues de alguna manera daban oxígeno al cliente para que no tuviera que enfrentarse a pagos a los que no podía hacer frente, valga la redundancia. Pero la Circular 4.1981 del Banco de España lo cambió todo. Obligó a que cada préstamo concedido se regularizara y se clasificara de una manera coherente conforme a los plazos de vencimiento que deberían haber sido satisfechos por los prestatarios, por los prestatarios, pero que no lo habían sido. Esto supuso un revolcón importante en los balances de las cajas de ahorros y una modificación sustancial en la gestión de sus carteras de crédito y en su cartera de préstamo. Las carteras de crédito funcionaban pues como una especie de revolving en el que, llegado el vencimiento de la cuenta de crédito, sistemáticamente se renovaba y nunca se amortizaba aquel principal concedido. Cuando la circular 481 del Banco de España entró en vigor, todo aquello hubo que regularizarlo y crear una especie de ejército de cobradores que fueran casa por casa para reclamar a los prestatarios las cantidades vencidas y no pagadas. Aquello supuso un gran revuelo en la política social y empresarial de las cajas de ahorro, puesto que crearon incluso un malestar social porque el ciudadano estaba acostumbrado a que los préstamos y los créditos de las cajas de ahorro pues prácticamente nunca se pagaban. Como no había que hacer ningún tipo de dotación de saneamiento sobre dichas carteras impagadas, pues a la entidad tampoco le hacía excesivo. Pero
Cuando el Banco de España determinó que todas aquellas operaciones impagadas debían ser clasificadas y regularizadas o saneadas, las cuentas de resultado sufrieron un importante revés y hubo que contratar personal generalmente procedente de la banca para que con sus conocimientos comenzara a hacer una nueva gestión del nuevo tipo de negocio en que las cajas de ahorro se habían embarcado. Esta situación, pues de alguna forma se recondujo y las carteras de préstamos y créditos poco a poco se fueron regularizando y normalizando y llevando a fallidos todas aquellas que fue de imposible recuperación, bien porque sus prestatarios eran absolutamente insolventes o estos incluso habían fallecido. Pero ocurre en el año 1985 un hecho muy importante que en principio no tenía demasiado calado financiero, sino simplemente político. Con el desarrollo de las comunidades autónomas se produjo un movimiento de toma de posición respecto al ámbito financiero de estas autónomas. No tardaron los entes autonómicos en darse cuenta de que tenían ante sí un pastel extraordinariamente rico. Un pastel que no era de nadie, porque la figura jurídica de las cajas de ahorro es una figura jurídica pues prácticamente que no tiene encaje en el ordenamiento jurídico español. Porque las cajas de ahorros, desde su fundación, pues no eran nada ni eran de nadie. Las cajas de ahorros nacieron, pues, por la voluntad bien de diputaciones, bien de la Iglesia, bien de un grupo de ciudadanos que quisieron proporcionar a esas clases medias bajas la posibilidad de acceder al crédito y a gestionar sus ahorros sin tener que acudir al sistema bancario, que siempre era muy reacio a establecer relaciones comerciales con personas que no tuvieran un cierto nivel económico y un cierto nivel social. Ese pastel no se les escapó a las comunidades autónomas y cayeron en la cuenta de que las cajas de ahorros podían convertirse en sus bancos nacionales, o en este caso sus bancos autonómicos, porque al no ser de nadie, únicamente tenían que tener acceso a su gestión. Una vez que tuviesen acceso a su gestión, las cajas de ahorros pasaban a ser, de hecho, aunque no de derecho, propiedad de las entidades autónomas. ¿Qué se hizo? Bien, pues se publicó la conocida como Lorca, que fue una ley que regulaba los órganos de gobierno de estas cajas de ahorros. Esa legislación permitía que se sentaran en los consejos de administración personas generalmente de perfil político y que estaban puestas en esos sillones para defender y dirigir conforme los intereses de las determinadas autonomías. Hasta ese momento los consejos de administración estaban gobernados por personas de reconocida relevancia social, prohombres de las localidades, obispos, sacerdotes, personas que no tenían gran conocimiento de la gestión de una caja de ahorros, pero que tampoco era necesario, porque como he dicho anteriormente, las operaciones financieras de las cajas de ahorro eran sota, caballo y rey. La supervisión bancaria prácticamente no existía y únicamente con cumplir las obligaciones de tener cubiertos los coeficientes obligatorios tanto de inversión como de caja, realmente el supervisor, el Banco de España, que en aquellos momentos no tenía prácticamente influencia en las cajas, pues todo seguía, como una balsa. Pero al sentarse las nuevas personas con un perfil político muy definido ya en los consejos de administración, comenzaron a producirse las injerencias en la gestión. Unas injerencias que naturalmente forzaban a que se realizaran determinadas operaciones de inversión
tanto para cubrir las necesidades de la propia financiación autonómica como de particulares que eran guiados por los intereses personales de las personas que allí se sentaban. Esto era malo, pero no era excesivamente. Bueno, digamos que era una especie de nepotismo financiero que se ejercía desde las cúpulas de las capitalidades autonómicas. Pero la cosa se complicó cuando la nación española entró en la Unión Europea, entró en la zona euro. Al entrar en la zona euro se había producido un fenómeno muy importante, que fue la estabilidad de los tipos de interés a la baja. En tiempos en los que los tipos de interés estaban elevados, bueno, pues las cuentas de resultados funcionaban y no tenían que recurrir a ningún tipo de juego malabar, porque eran tipos de interés alto que nutrían las cuentas de resultados de las cajas de ahorro de manera satisfactoria. Tenían suficiente dinero para cubrir las reservas y dinero suficiente para hacer la dotación obligatoria y que los estatutos mandaban de la obra social. Pero la estabilidad de tipos de interés a la baja supuso que las cuentas de resultados comenzaron a rescindir. Los intereses que se percibían por los depósitos que se prestaban en el mercado interbancario cayeron en picado, porque de tasas elevadas pasaron a ser tipos controlados, primero a través del índice MIBOR y a continuación a través del índice Euribor, que eso sí dañó de manera muy grave las cuentas de resultados de las cajas de ahorro que tenían invertidos en el sistema interbancario grandes cantidades de dinero. Como había que dar una salida a ese dinero cuyo lucro cesante comenzaba a ser peligroso, entraron a financiar el sector inmobiliario. El sector inmobiliario tuvo un auge como consecuencia de lo que pudiéramos llamar apertura de grifos, que fue extraordinariamente importante. Los promotores de vivienda no tenían dificultad ninguna para acudir a una entidad financiera, fundamentalmente las cajas de ahorros, que eran las que en aquel momento estaban más agresivas en el mercado, para acceder a su financiación. Una financiación que desde el punto de vista técnico pues eran absolutamente inviables si no se hubieran relajado las condiciones en las que dichos préstamos se daban. Unos préstamos que se otorgaban incluso sobre la nada, es decir, si existía un solar que en aquel momento era un olivar, pero sobre el cual había un proyecto de recalificación urbanística por el cual se había ya obtenido una determinada información, pues la caja de ahorro financiaba la compra de aquel solar que se hacía, bueno, pues a precio de olivar, pero que automáticamente se esperaba que tuviera una revalorización en cuanto los planos urbanísticos que en aquellos momentos los ayuntamientos aceleraban al máximo, porque en ellos veían una fuente de recaudación extraordinaria como consecuencia de todo tipo de licencias y de las cesiones que los ayuntamientos percibían en terrenos como consecuencia de las recalificaciones de dicho. Bueno, con la financiación abierta, con el grifo abierto, los promotores se lanzaron a construir. Los adquirentes de dichas viviendas obtenían unas condiciones financieras extraordinarias que les permitía acceder a la compra de esa vivienda sin tener ningún tipo de problema económico en apariencia. En apariencia, porque las condiciones que en un principio se ofrecían eran extraordinarias, pero a la postre se convertían en un pequeño lastre o en un gran lastre para la economía familiar. Aquello duró bien, duró y funcionó, hasta que nos llegó el momento en el que el sistema se colapsó. El sistema se colapsó porque las inversiones fueron tantas que la obligación de cubrir con recursos propios aquellas inversiones tenía dificultades, porque a pesar del volumen tan ingente
que se tenía en inversiones, las bajas tasas de tipo de interés pues hacían complicada que los coeficientes de recursos propios se cubrieran. Había que recurrir a elementos que pudieran nutrir ese déficit en los recursos. Como he dicho anteriormente, la situación jurídica de las cajas de ahorro pues no estaba contemplada en ningún sitio. Entonces, ¿cómo se podían aumentar los recursos propios si no había una posibilidad de hacer ampliaciones de capital, como de hecho muchos bancos hicieron, porque las cajas de ahorro no emitían acciones, no tenían accionariado, únicamente tenían un fondo de reserva y las reservas legales y voluntarias que habían ido constituyendo durante el tiempo. Pero esas reservas legales y voluntarias eran insuficientes para cubrir las obligaciones que establecían desde lo que se llamaron acuerdos de Basilea. Entonces hubo que arbitrar instrumentos financieros con los que cubrir esas necesidades. Y comenzaron a emitir los diferentes productos financieros. Unos los llamaban obligaciones subordinadas, otros participaciones preferentes, etcétera, etcétera. Unos instrumentos financieros que no eran lo que parecían. No eran lo que parecían por cuanto hacían una referencia, digamos, un tanto ambigua en cuanto a lo que el cliente estaba comprando y que en ocasiones pues se le ocultaba qué había detrás de ese instrumento financiero. Porque la mayoría de estos recursos de primer orden que computaban en el coeficiente de recursos propios eran reconversiones de los llamados plazos fijos a este tipo de instrumentos. ¿Por qué se producía este trasvase? Pues muy sencillo, porque los tipos de interés que se ofrecían eran mucho más atractivos que los de una imposición a plazo fijo común. Era claro que garantizada la liquidez, porque las entidades, las cajas de ahorros garantizaban esa liquidez, no había ningún tipo de problema en decir, bueno, garantizada la liquidez y la seguridad del nuevo instrumento financiero, paso a convertir mi plazo fijo en una participación participativa, es una participación preferente o una obligación subordinada. Bueno, todo funcionaba bien porque las entidades tenían establecido una especie de mercado secundario donde aquel cliente que quería el reembolso por la cuestión que fuera de su inversión, se le reembolsaba con sus intereses, se guardaba en una autocartera para situarla con posterioridad a otro cliente. Pero en estas apareció la MiFI, que era una directiva de la Unión Europea que obligaba a una rigurosa regularización y a un riguroso control de la emisión y la contratación de todos estos instrumentos financieros y las operatorias que sobre ellos cabían hacer. Estas normas de obligado cumplimiento que el Estado español tardó 4 años en transponer del ordenamiento jurídico europeo al ordenamiento jurídico español, digamos que cogió con el pie cambiado a las entidades financieras, porque ya aquella liquidez ofrecida a los clientes no la podían cumplir. Y no la podían cumplir porque ese mercado secundario que ellos tenían establecido no podía ser usado por cuanto infringía las normas de la MiFID. Apareció un problema de desfase entre la solicitud de reembolso porque ya no era inmediata. El cliente comenzó a darse cuenta de que aquella liquidez inmediata que se le ofreció en el momento de la contratación no se producía, y no se producía porque había que buscar un elemento que quisiera adquirir dicha inversión, pero eso no era inmediato, y al no ser inmediato, el decalaje que se producía entre la solicitud del cliente
y el reembolso de la inversión hacía que los nervios empezasen a... Para ello se buscaron soluciones alternativas, como fue que se asociaron operaciones de inversión crediticia con la adquisición de estos instrumentos financieros por parte del promotor. Unas inversiones que, bueno, daban una cierta salida, pero que no era lo que necesitaba. Se buscaron, por tanto, inversiones corporativistas que, a cambio de una remuneración, se convirtieran en una especie de mercado secundario paralelo para que aquel cliente que quisiera el reembolso lo pudiera obtener de forma inmediata. Pero claro, las solicitudes de reembolso de todo el sistema financiero de las cajas de ahorro se hizo realmente insoportable. Y llegó un momento en que la concentración de riesgos en esas corporaciones fue tan elevado en títulos que habían emitido las propias cajas de ahorro que tuvieron que cerrar el grifo. Lo cual planteó un serio problema porque los reembolsos ya no se podían hacer con la eficiencia y con la rapidez que se quería. Si a todo esto le añadimos que el mercado norteamericano de las llamadas hipotecas contaminadas atravesó el Atlántico, en España todo se precipitó. Las entidades se encontraron con que no podían hacer más frente a las financiaciones, el mercado del inmobiliario cayó en picado y todas aquellas operaciones de crédito que estaban financiadas prácticamente con el aire se encontraron con que no había ninguna posibilidad de insolvencia. Esta imposibilidad de financiación hizo que cantidad de operaciones de préstamo y de crédito se quedaran en punto muerto. Un punto muerto que suponía un grave descalabro en las cuentas de resultados por cuanto los saneamientos que había que realizar sobre ellos directamente situaban a las entidades en una posición de quiebra o cuasi quiebra. Para ello y para ir acortando el audio, hubo que recurrir a buscar figuras jurídicas que no existían para darle a las cajas de ahorro un estatus jurídico que pudiera hacer viable la situación en la que se encontraba. Se buscaron fórmulas de 1000 tipos. Unas eran el SIP, que era un sistema integral de protección, que consistía en que una serie de cajas de ahorro se unían entre sí para avalarse las operaciones que pudieran vencer dentro del sistema bancario, del interbancario, y que la tesorería de una de ellas no pudiera hacer frente. Aquello se devino en un algo inoperativo y se buscó la fórmula de constituir bancos. La forma de constituir los bancos fue ni más ni menos que volcar y ceder a modo de aportación todos los balances de las cajas de ahorro en el banco que se creaba, con la única excepción de los fondos de la... no me sale la palabra... fundaciones sociales, de la obra social, perdón, que estatutariamente estaban integrados dentro del balance de los bancos, pero no eran del balance de los bancos, sino de la obra social de las cajas de ahorro, que tenía un estatus aparte. Por eso, en la estructura de los bancos actuales, siempre escucharéis hablar de fundaciones. La fundación es la parte que recibe y que es la titular de las acciones que la aportación de todos los balances de las cajas de ahorros que se integran en ese banco, llámese Bankia, llámese cualquier tipo de nombre que se os venga a la cabeza, y que son las tenedoras de esas acciones en las que se materializó el balance cedido al banco nuevo. La fundación es la que recibe a tipo de dividendo el dividendo correspondiente, y con el cual estas fundaciones nutren el fondo de las obras sociales en la medida de lo posible. Bueno, el tema daría para mucho más, pero sucintamente esto es el devenir
de las llamadas crisis bancarias, en este caso centrado en la crisis de las cajas de ahorro. Una crisis que aún colea, puesto que nada más que abrir la prensa, pues estamos viendo que aquel juego de uniones aún no ha terminado y se están aún produciendo fusiones importantes como la que ha ocurrido entre Bancaixa y Bankia, que han tenido que unirse para intentar salvar y volver a relanzarse como una única entidad financiera. Lo cual está haciendo que el panorama financiero español esté quedando prácticamente reducido a la nada, lo cual se traduce en dos consecuencias inmediatas. La primera es la destrucción de empleo y la segunda es el cierre de oficinas y, por tanto, la pérdida de calidad en los servicios de los clientes. Se están fomentando muchísimo en estos momentos, además agravado por el tema de la pandemia, pues el uso de las transacciones por internet y el uso de los cajeros automáticos que están sustituyendo en buena medida a las oficinas tradicionales. En fin, hasta aquí el relato de nuestro audio de hoy, que espero que os haya aclarado algunas dudas que hubierais tenido sobre el origen y el por qué las cajas de ahorro han terminado como han terminado. Hasta el próximo audio, muchas gracias por vuestra atención.